tarde queremos conocer un poco más de la historia de Fermoselle y para ello hemos invitado a Ángel Light Castro, natural de este pueblo y que acaba de presentar el libro que les voy a mostrar a continuación. Esta publicación, que se trata de un libro sobre el privilegio de las alcabalas a la villa de Fermoselle y sus aldeas, año 1592. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches. También está con nosotros Teresa, su hija, Teresa Light, concertista y profesora de castañuelas, que aprovechando la presentación del libro en el pueblo del que descienden, amenizó también la velada con un concierto y hemos querido aprovechar su visita a tierras zamoranas para que próximamente, para que después en unos minutos nos amenice también esta noche aquí en la 8 y que ustedes desde casa a través del televisor puedan disfrutar de su música. Muy buenas noches, Teresa. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal el recibimiento en Fermoselle? ¿Cómo ha sido la acogida, la presentación del libro y la actuación? Muy bien, ha habido una asistencia nutrida al salón de actos del ayuntamiento y parece que ha gustado. Teresa, ¿y qué tal el recibimiento, qué tal la acogida en la actuación? La verdad es que fue una acogida estupenda. La gente se quedó sorprendida porque no se esperaban que iba a haber algo así. Y bueno, la verdad es que todo han sido felicitaciones y bueno, estaban todos encantados. De hecho, el alcalde me ha dicho que seguramente el año que viene haré un concierto en Fermoselle. Para repetir, ¿qué tipo de interpretaciones, de piezas sueles tocar o por lo menos en esta ocasión elegiste para la actuación en la Villa Fermosellana? Pues hice una selección de música clásica, Beethoven, Bach, Mozart, y después música española, de zarzuela y alguna pieza popular también. O sea, interpreto todo tipo de músicas. Casi nuestros orígenes musicales de la música española, que se basa mucho en las castañuelas, los has recuperado, ¿no?, en esa actuación. Sí, bueno, también toqué una jota al final, una jota castellana para terminar el concierto. Y bueno, lo que pasa que el tipo de castañuelas que utilizo, o sea, no las castañuelas en sí, sino el tipo de música, la manera de tocar, son castañuelas de concierto, no de acompañamiento. Entonces, bueno, ya se escriben partituras para las piezas en concreto, que yo compongo mis propias partituras, y la castañuela tiene una presencia más importante que en las músicas populares, que simplemente acompañan con toques más sencillos. Aquí ya estamos hablando de carretillas con la mano derecha, con la mano izquierda, dobles carretillas. Bueno, es la técnica un poco más evolucionada. Tiene mucha más presencia. Hablaremos un poquito después del porqué, de cómo las castañuelas son un instrumento solista y cómo puede uno formar parte de una trayectoria musical a través de este instrumento, pero vamos a volver a los orígenes de Fermoselle. Las castañuelas son la base de nuestra música. También nuestra historia se basa en documentos y precisamente un documento histórico es el que le ha llevado a Ángel a escribir la publicación de la que les estamos hablando, esta. Una publicación en la que bueno, pues se han localizado algunas anotaciones importantes para la historia. Ángel, ¿cómo descubrió la existencia del documento del privilegio a Fermoselle? Este privilegio ha estado perdido durante 4 siglos, pero hace 2 o 3 años apareció en un librero en la ciudad de León. ¿Y quién lo encontró? ¿Cómo? Pues seguramente se lo llevaron allí algunos herederos, pues estaría perdido en una casa antigua que vendería la documentación. Que alguien pensaría que eran papeles viejos, sí, y realmente tiene su peso en oro casi. Sí, sí, claro, es uno de los documentos más importantes de la villa de Fermoselle. El libro se centra en este documento que, como bien nos decía, tiene más de 400 años de historia, que supuso un hecho importante para Fermoselle, ¿no? ¿No es así? Bueno, es un hecho de que los reyes en aquel momento tenían una penuria económica a consecuencia de las guerras y vendían estos impuestos para cobrar de una sola vez en vez de gestionarlos día a día. Y entonces se lo vendieron al señor de la villa, que era Antonio del Castillo Portocarrero,
pero el concejo y los vecinos protestaron ante Felipe II y cambió la concesión. Posteriormente hubo 100 años de pleito y al final se lo quedó otra vez en don Antonio del Castillo. El tema es la catedrática de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, Concepción de Castro, en el prólogo, ya explica que las alcabalas son el impuesto más importante en la corona de Castilla y gravaba con un 10% todo tipo de compraventas de bienes muebles e inmuebles. O sea que para Fermoselle, estamos hablando a finales del siglo XVI, que le otorgaran poder suministrar Sí. este impuesto suponía mucho dinero para la Era villa. mucho dinero y además parece ser que era muy barato el precio que vendía Felipe II, porque después, cuando llegó el marqués de Esquilache con Carlos III, entonces hicieron un estudio y recuperaron las alcabalas para la corona, para la Hacienda Real, porque se habían vendido muy baratas y la Hacienda Real se perjudicaba en 700.000 maravedíes cada año. O sea, que es como si ahora mismo el gobierno no tuviera dinero suficiente y dijera, pues yo vendo el impuesto del IVA. Sí, y sí, coge claro. Fermoselle, sus vecinos, su ayuntamiento y dice, pues yo lo compro. Sí, sí, y luego claro. ellos suministran y gestionan su propio impuesto. Claro, tienen un beneficio, claro. ¿Cómo descubrió usted el libro y qué le llevó a plasmarlo en esta publicación? Bueno, en el momento que apareció yo lo consideré de una importancia extraordinaria y entonces lo que decidí es darlo a conocer, porque dentro del libro está el privilegio completo, reproducido en color y en las páginas impares. Y en las páginas pares está la transcripción al castellano actual para que se pueda interpretar y leer, porque claro, esto está en letra gótica rotunda y además no es legible. Más adelante están los documentos del pleito, que ya están escritos en papel. Esto está en piel, está escrito sobre piel, sobre vitela. Ajá, aquí vemos, por ejemplo. Aquí empiezan ya los documentos, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, vamos a mostrar, para los que están en casa, no sé si más o menos lo pueden ver, entender, ¿no? Porque creo que ninguno podríamos entender muy bien este tipo de castellano, pero sí por lo menos llama mucho la atención cómo el manuscrito está escrito, seguramente, bueno, pues con mucho cuidado, con mucha más dedicación, como se escribía en aquella época, y sobre piel, ¿no? Está caligrafiado sobre vitela, que era piel de ternera. Y después una experta que ha transcrito al castellano actual. La publicación, como bien nos cuenta Ángel, tiene todas las páginas del privilegio. ¿En qué estado se encontraba cuando ha sido Se encontraba descubierto? en un estado bastante aceptable, teniendo en cuenta los 400 años y sobre todo que ha sido sometido a un proceso de desinfección por la peste. Entonces todas las páginas tienen un corte angular para en el momento de desinfección con gases que pasara el gas y pudiera desinfectarse. Era la idea que había entonces, que era inútil eso porque la peste después se demostró que venía de las ratas y no tenía nada que ver con la idea que había entonces. Aquí en esta publicación se encuentran pues unas réplicas en papel del documento, pero ¿el documento actualmente dónde está? ¿Se puede ver? Sí, se puede ver, claro. ¿Quién lo tiene? No, yo lo tengo, sí. O sea, que usted lo conserva Sí. y vamos, a buen recaudo porque es un tesoro, ¿no? Sobre todo para la historia. ¿Cómo han reaccionado sus vecinos, los fermosellanos, cuando ha presentado el libro? No, bien, han reaccionado bien, aunque es un tema un poco difícil de comprender, pero bueno, en principio pues, han asistido, el alcalde ha presentado el libro y bien, estoy contento con el tema este. Para los estudiosos en historia me imagino que este tipo de documentos son muy importantes. Sí, claro, eso ya lo dice la catedrática, dice que es un documento que demuestra toda la teoría que se conoce sobre las alcabalas, pero que ahí está plasmado perfectamente y justificado, ¿no? ¿Y usted ha tenido que consultar con algunos de los historiadores? No, claro, he tenido que consultar muchísimo, porque dentro del documento hay una serie de capítulos muy interesantes. Hay uno que habla de la patrona de Fermoselle,
otro de los ediles que fueron a sacar el privilegio y que después el señor el señor de Fermoselle, cuando recuperó, los borró, porque habían sido sus oponentes en el juicio, ¿no? Y después también está una cosa muy curiosa, es el obedecimiento del privilegio. Cuando llegó a Fermoselle, el escribano lo besó, se lo puso a la cabeza y después se lo pasó al gobernador para que hiciese lo mismo, que era la ceremonia de obedecimiento o acatamiento, que se llamaba. Y para los formosellanos de aquella época, ¿qué podría haber supuesto? ¿Qué supuso que el rey Felipe II concediera, porque bueno, lo habían pagado a la villa de Fermoselle y a sus aldeas, el otorgamiento de este privilegio de poder gestionar este... Bueno, suponía un beneficio económico, claro. Por eso hubo después el pleito y lo perdieron. Lo perdieron más bien porque parece ser que las aldeas, a Fermoselle tenía 3 aldeas, que son Pinilla, Hornillo y Cibanal, ¿no? Y parece ser que los apoderados de estas aldeas se negaron en un momento dado, por algún motivo, a apoyar las reclamaciones del ayuntamiento. Entonces Felipe II se lo volvió a adjudicar a don Antonio del Castillo. Estábamos hablando de una época en la que España pues era un imperio con Felipe II. Sí, un imperio, pero la monarquía estaba arruinada porque tenía muchos más gastos e ingresos, aunque los ingresos eran enormes, pero tenía las luchas contra los moros y los turcos que se llevaban todo el capital. ¿Y Fermoselle qué papel representaba o qué papel jugaba en aquel momento de la historia? En aquellos momentos tenía un papel mucho más importante que hoy, y además muchos más habitantes y una producción mayor, porque se cultivaba todo el término. Hoy el término, la mayor parte, no se cultiva porque son bancales, que eso no se puede cultivar con maquinaria. Antiguamente se iba con mulos, hoy en día esto ya no. Y entonces la mayor parte de las viñas pues son nada, para pastos se utilizan. O sea, que en aquel momento, y el documento así lo atestigua, Fermoselle era una de las villas importantes de España. De España. Ya no de la corona de Castilla, sí, de España. Sí. Y tenía su castillo, además. Claro que el castillo después ha pasado a la historia, no queda más que 4 piedras ya. Bueno, pues así se lo ha dado a conocer a los vecinos este hallazgo. Aprovechando en la presentación, como comentábamos antes, Teresa también ha ofrecido un concierto a los fermosellanos, que estos días están en fiestas, ¿no? Sí. Estos días son días para esto, para recordar la historia y para también confraternizar con los vecinos. Esta semana es una semana de fiestas y el lunes y el próximo sábado hay encierros, que es lo más típico que hay en estas fiestas de San Agustín. Pues típico como puede ser los toros en Fermoselle, a la música española, Teresa, típicas son las castañuelas. ¿Qué representan este instrumento para la música española? Bueno, de hecho es el instrumento más típico, bueno, uno de los instrumentos más típicos españoles, junto con la guitarra española, pero por otro lado no es tan conocido en la faceta en la que yo interpreto las castañuelas, ¿no? O sea, como castañuelas de concierto no son tan conocidas como para acompañar las danzas populares, por ejemplo, la jota. También se asocia mucho las castañuelas al flamenco, que realmente las castañuelas con el flamenco no se tocan desde hace mucho, o sea, fue el siglo pasado solamente. Lo que sí que se tocaban es las músicas populares, ¿no? Y en el último siglo pasado es cuando más se desarrollaron las castañuelas de concierto, se evolucionó la técnica. Y bueno, se ha convertido en instrumento solista, ¿no?, de orquesta, en el que las castañuelas se interpretan como si fuera la voz de un cantante, ¿no? O sea, una voz principal en la orquesta. Teresa, ¿cuántos años como dedicada a las castañuelas? Es concertista y profesora de castañuelas. ¿Cuánto tiempo ha dedicado? Bueno, tocando las castañuelas llevo más de 25 años, porque estudié castañuelas cuando estudié danza española. Lo que pasa que, bueno, porque es obligatorio estudiar castañuelas, igual que utilizas el mantón o el sombrero,
pero a las castañuelas de concierto me dedico desde el 2006, porque bueno, precisamente donde vivo en estos momentos, que es en Sant Feliu de Guíxols, Girona, pues bueno, coincidí con el gran maestro de castañuelas, José de Udaeta, que fue el que un poco me dio a conocer esta faceta de las castañuelas de concierto. Y bueno, y a partir de ahí pues ya empecé un nuevo camino como instrumentista más que como bailarina, ¿no? Pues Teresa, ¿qué te parece si en unos minutos nos ofreces unas de esas interpretaciones? Así que nosotros vamos a darles las gracias por estar esta noche con nosotros, por contarnos un trocito desconocido de la historia de Fermoselle. Ángel, muchísimas gracias, y a Teresa por también amenizarnos esta velada, igual que lo ha hecho para sus paisanos, para los fermosellanos, y que así lo pueda compartir con toda la provincia. Muchísimas gracias a los dos. A ti, gracias. Bueno, pues Teresa se preparará ahora para que ustedes también puedan disfrutar de la música a lo largo de este programa. Antes de esta actuación queremos aprovechar unos segundos para recordarles que el próximo lunes 26 de agosto comienzan las obras de remodelación de la calle de la Feria en Zamora capital. Los trabajos se centrarán en una remodelación de la calle. A través de una nueva pavimentación se va a igualar el nivel de aceras y calzada. Se van a instalar medidas reductoras de velocidad para hacer más seguro el tránsito de vehículos y peatones en un tramo especialmente estrecho comprendido entre la calle del Riego y la Puerta de la Feria. Durante los trabajos se cortará el tráfico de la calle con desvíos alternativos por la calle Costanilla y por la calle de Sancho IV, que cambiarán provisionalmente su dirección. Así que ya saben, a partir del lunes 26, cambios en el tráfico en la zona del entorno de la Plaza Mayor de Zamora. Y ahora les dejamos con Teresa y su música de castañuelas. Después haremos una pausa y al regreso hablaremos de la Copa de Europa de pelota y la representación zamorana. Les voy a interpretar una pieza de música clásica, Ana Magdalena de Bach. A continuación les voy a interpretar una de las piezas de la boda de Luis Alonso, las danzas boleras de Jiménez.